Muy buenas tardes, bienvenidos todos a nuestro webinar del día de hoy, elaboración de presupuestos. Me da mucho gusto saludarte a ti que estás en Zoom y también a los que nos están viendo a través de nuestro en vivo de Facebook. Pues bueno, agradecerles pues que nuevamente estemos aquí presentes, que nos sigan en todos nuestros eventos. Y en este caso, pues vamos a hablar precisamente del tema de presupuestos. Estamos en época de presupuestos, es el tiempo perfecto para realizarlo y por eso es que, bueno, queremos presentarte esta metodología que hemos desarrollado con el tiempo y que, bueno, estoy seguro pues que te va a servir y que la podrás utilizar para elaborar tu presupuesto. Esta metodología que te voy a presentar el día de hoy es algo que no te vas a encontrar en ningún libro. Realmente no hemos inventado el hilo negro, lo que hemos hecho es utilizar lo que hemos aprendido o lo que hemos visto en diferentes organizaciones, tanto en el sector público como en el sector privado, y tomar pues lo mejor de ellos, ¿no? Si hacemos un mix en ese sentido, obtendríamos pues esto que te voy a presentar el día de hoy. Por un lado, si vemos lo que sucede en el gobierno, pues ahí tenemos presupuestos muy rígidos, los cuales todo el dinero está etiquetado hacia ciertas partidas presupuestales y no te puedes gastar ese dinero más que en esa partida, a menos de que haya una autorización y exista una transferencia entre una partida y otra. ¿Sí? Es como un presupuesto como muy rígido en ese sentido. ¿Sí? Pero también utilizamos la ventaja que tiene el que seamos iniciativa privada, que al final de cuentas, pues podemos tener cierta iniciativa, cierta libertad, cierta flexibilidad para hacer adecuaciones al presupuesto sin tanta complicación como sucede en el gobierno. ¿Sí? Entonces, realmente lo que estamos haciendo es aquí hacer un mix de lo bueno que tiene el gobierno al momento de elaborar presupuestos y lo bueno que tienen las empresas al momento de hacerlo. No te lo vas a encontrar en un libro, te comento, ¿no? Sino que, pues bueno, el objetivo de esto, pues es que tú aprendas o que entiendas por lo menos hoy el concepto de lo que te quiero platicar, de cuál es la base que utilizamos para elaborar el presupuesto, para que entonces tú vayas en tu empresa y también lo puedas realizar. El objetivo de este webinar es, pues, entender la importancia que tienen los presupuestos en la consecución de las metas organizacionales y que además que conozcamos una metodología que te lleva a la optimización y el control en el uso de los recursos financieros. El presupuesto es una herramienta, ¿no? Pero es una herramienta muy importante, es una herramienta que hoy en día podríamos decir que es vital. ¿Sí? Y esto es porque existe tanta incertidumbre en el mundo, ¿sí? Y existe además una limitación muy grande en temas de flujo de efectivo que si no tenemos claridad de qué podemos gastar y qué no podemos gastar, pues nos podemos salir de toda jugada, pues de todo resultado esperado y podríamos entrar en problemas fuertes dentro de la empresa, ¿no? Precisamente por eso es que es muy importante hoy más que nunca el hecho de elaborar un presupuesto y pues bueno, el hecho de que podamos seguir la metodología que te voy a presentar, pues creo que te puede ayudar mucho a realizarlo dentro de tu organización. Los temas que vamos a manejar son 4. Hablaremos de la introducción a los presupuestos y la planeación estratégica, el presupuesto maestro y el control presupuestal. Nos vamos al primer tema. Vamos a hablar qué es esto de los presupuestos, cuáles son los beneficios, cuáles son las limitaciones, para qué nos sirve, ¿sí? Con el propósito de poner y marcar un antecedente al respecto. Primero decir que un presupuesto tiene 3 características. Por un lado es un plan, es decir, expresa lo que la dirección de alguna forma trata de lograr a través del establecimiento de sus objetivos. ¿Bien? Es un integrador también porque considera todas las partes de una organización, todos los departamentos, todas las actividades que hay en la empresa, las integra de cierta manera hacia un objetivo único y global como organización. Y también es un coordinador porque de alguna forma es una guía, ¿no? Es una guía que nos va a ir diciendo qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Sí? Y entonces cuando hablamos del presupuesto, pues nos estamos refiriendo a un plan, ¿sí? Que integra y coordina todas las operaciones de la empresa. Para seguir entendiendo qué es un presupuesto, tendríamos que saber qué no es un presupuesto. ¿Sí? Y estos son como que los graves errores que generalmente cometemos cuando los elaboramos. Lo primero que no es un simple registro de los gastos del último año más un extra añadido para cubrir la inflación.
¿Y por qué no es eso? Primero porque cada año es diferente. No puedes comparar lo que sucedió el año pasado contra lo que está sucediendo este año o lo que va a suceder el año que viene. ¿Sí? Hoy más que nunca, después de la pandemia, pues no podemos decir nos va a ir igual que este año más un poquito más de la inflación. No, tenemos que analizar específicamente qué es lo que va a pasar el año entrante con el propósito de establecer las bases para elaborar nuestro presupuesto. Y también cuando hablamos de la inflación, pues la inflación tú sabes que es una referencia que establece el Banco de México en relación al incremento de precios de la canasta básica, lo cual yo estoy seguro que ninguno de nosotros nos dedicamos a vender productos de la canasta básica. Seguramente haces otro tipo de cosas y que han tenido una inflación muy diferente a la que el Banco de México está declarando. Ellos más o menos van a decir que la inflación va a ser entre el 5 y el 6% a lo largo de todo este año. ¿Sí? Pero realmente la inflación, o sea, si tú ves, no sé, a lo mejor un club deportivo donde tiene un alto consumo de luz, agua, gas, pues la inflación de ellos seguramente será como del veintitantos por ciento, 22, 25%, que es lo que ha subido este tipo de insumos a lo largo de todo este año. Y entonces, pues no es justificable el que utilicemos la inflación del Banco de México para simplemente ponerle a los gastos que tenemos este año ese poquito de inflación y decir, esto es lo que nos vamos a gastar el año que viene. No, eso no es un presupuesto. Tampoco el presupuesto es un requerimiento administrativo y financiero. ¿Sí? El presupuesto es una herramienta viva. ¿Sí? Es decir, no es algo que nada más porque a alguien se le ocurrió que hay que hacer presupuestos, hacemos el presupuesto, lo autorizamos, queda guardado en un cajón y nos vemos hasta el próximo año. No, eso no es un presupuesto. El presupuesto es la herramienta viva que me permite consultar por lo menos una vez al mes para ver cómo vamos, ¿sí? En relación a los objetivos que nos planteamos y ver qué acciones o qué cosas tenemos que realizar para pues lograr el objetivo de la utilidad que estamos proyectando. Entonces es una herramienta viva que le debemos de utilizar como guía durante todo el tiempo. Y tampoco es un cuadro optimista e irreal del costo real de las cosas. ¿Sí? O sea, realmente si tú vas a decir, pues mi margen de utilidad bruta va a ser del 30%, cuando la realidad es que es del 25%, pues no tiene caso que te hagas tú ilusiones mentales, ¿no? Diciendo cosas que no son. ¿No? Realmente lo que tiene que surgir aquí es un análisis de cada uno de los conceptos del presupuesto para que a partir de ahí establezcamos cuánto vamos a generar de ingresos y cuánto vamos a generar de gasto. ¿Sí? Lo más importante de un presupuesto, recuerda que siempre será la utilidad neta. ¿Sí? Y la utilidad se comporta, o sea, se forma de estos dos elementos, ingresos y gastos, y por lo tanto, pues la suma, la combinación de los dos es la que nos dará si estamos logrando o no las metas presupuestarias. ¿Sí? Entonces, esto no es un presupuesto, nos debemos de olvidar de ello. Si lo vas a hacer así, yo te sugiero o te recomiendo que mejor ni lo hagas, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a perder el tiempo, porque no se va a parecer en nada y porque no te va a ayudar absolutamente nada, te va a distraer de cosas a lo mejor más valiosas o más relevantes para ti y tu organización y por lo tanto mejor no hacerlo. ¿Sí? Pero si tú quieres que sea ese plan, que sea ese integrador y que sea ese coordinador que te permita dar seguimiento a las cosas que se dan dentro de la organización y te guíe para la consecución de los objetivos organizacionales, entonces para ti es la elaboración de un presupuesto. ¿Qué ventajas o qué beneficios tiene hacer un presupuesto? Pues bueno, te permite tener una visión anticipada de la operación. ¿Sí? Tú puedes visualizar o tratar de imaginarte qué es lo que va a pasar y ante eso tomar las acciones y decisiones necesarias para que suceda eso que tú estás esperando. Te permite tener una visión cuantificada de objetivos, que los objetivos no solamente se queden como ideas al aire, sino que tenga pues un valor monetario que nos diga cuánto nos va a costar cada objetivo a realizar y cuánto vamos a generar por la realización del mismo. El anticipar impactos por nuevos escenarios, ¿no? El año entrante van a suceder cosas muy relevantes y muy interesantes, ahorita las vamos a platicar, pero bueno, el hecho de que las tengamos identificadas y que podamos determinar ciertos escenarios, pues nos ayuda a anticiparnos y a evitar el riesgo que pudiese traer el que no sepamos qué está pasando. Estimula la relación interdepartamental, ¿no? Es bien interesante porque de repente pues las áreas se mantienen como muy aisladas entre sí. A través de un presupuesto podemos integrar precisamente a toda la organización. Puede definir parámetros para la evaluación del desempeño y eso es algo muy, muy bueno porque tienes un parámetro cuantitativo que te puede decir si el trabajador está teniendo un buen nivel de desempeño o no.
permite la ejecución responsable de todas las áreas, nos genera el hábito de analizar los problemas, por qué están sucediendo las cosas, por qué las variaciones que hay a nivel presupuestal. A partir de ello nos permite hacer el replanteamiento de ciertas políticas como organización, la planeación de los costos de producción y por lo mismo la optimización de los resultados. Si tú te fijas, los beneficios o las ventajas de hacer un presupuesto son muy grandes. Sin embargo, la realidad de las cosas es que muchas organizaciones no tienen un presupuesto. ¿Sí? Y la razón por la que no lo tienen, a pesar de todos estos beneficios, es porque hacer presupuestos tiene ciertas limitaciones. La primera de ellas es que son datos estimados, es decir, no deja de ser una proyección, ninguno de nosotros tiene una varita mágica, ninguno de nosotros sabe exactamente qué va a pasar a lo largo de todo el año, y por lo tanto, pues simplemente es una proyección de lo que nos imaginamos que puede pasar. ¿Sí? Y como esta proyección no es realista, pues muchas veces nos desanimamos para llevarla a cabo. ¿Sí? Otra limitación es que requiere la colaboración de todo el capital humano de la organización. ¿Sí? Y aquí vamos a romper con un mito o un tabú que existe en que la gente o las personas del Departamento de Administración y Finanzas o los contadores son los responsables de elaborar el presupuesto. La respuesta es no. Ellos son los responsables de integrar el presupuesto, pero quien lo debe elaborar son, por lo menos, los titulares de cada una de las áreas. ¿Por qué? Porque mercadotecnia es el que sabe qué recursos necesita para poder operar. Lo mismo que producción, distribución, recursos humanos, compras, contabilidad, por supuesto. Cada departamento es experto en su área y sabe perfectamente lo que necesita para operar. Y por lo tanto, ellos son los que deben de hacer el presupuesto. Tiene una complejidad que hay que integrar a más personas, ¿no? Y hay que enseñarle a las personas a llevar y hacer presupuestos y por lo tanto eso pues lo hace a lo mejor más tardado, ¿sí? Pero pues con mayor sentido, con mayor lógica y más, pues más cercano a lo que necesita cada uno de los departamentos. También es una limitación es que esta, pues es simplemente diseñado como una guía, ya dijimos, no nos da la certeza de que vamos a lograr eso, simplemente es el mapa que tenemos para saber por dónde movernos y que además su implementación y funcionamiento necesita tiempo. No es algo que lo vamos a hacer en una sentada, en un solo día, por lo general no sucede así, sino que necesitamos un ratito de tiempo para llevar a cabo nuestro presupuesto. ¿Sí? Y entonces estas limitaciones, pues muchas veces pues nos espantan o nos quitan las ganas o la idea de elaborar presupuestos. Sin embargo, por lo que ya dijimos, ¿sí? Todos esos beneficios y ventajas que tiene el presupuesto, más que el presupuesto de una u otra forma nos ayuda precisamente a lograr todos aquellos objetivos que plasmamos en una planeación estratégica. ¿Sí? Cuando hablamos de planeación estratégica, pues nos referimos al establecimiento de metas, objetivos puntuales que queremos lograr como organización. Uno de los grandes problemas que tiene esto es que generalmente cuando hacemos planeación estratégica se nos olvida asignarle recursos financieros. Y entonces imagínate que soñamos padrísimo cuando hacemos la planeación, pero al no ponerle dinero para la ejecución de los proyectos que establecimos, pues prácticamente no se sucedió nada de lo que habíamos planeado. ¿Sí? En cambio, cuando tú haces una planeación estratégica, estableces objetivos, proyectos a realizar y le asignas un presupuesto, pues entonces tienes la combinación perfecta para lograr precisamente el cumplimiento de esas metas organizacionales. Y entonces el presupuesto se convierte en esa herramienta, ¿sí? En ese plan financiero que necesitamos para orientar a la organización hacia la obtención de las metas que nos hemos propuesto. ¿Sí? Y a través del presupuesto, pues realmente lo que podemos hacer es trazar planes de desarrollo, establecer estrategias competitivas y utilizar eficientemente los recursos económicos. Tres cosas que toda empresa quisiera tener. ¿Sí? Y por lo tanto, siempre es importante la relación entre planeación y los presupuestos, porque a través de ellos vamos a lograr maximizar las utilidades de la empresa, obtener tasas óptimas de rendimiento sobre la inversión, fijar políticas, examinar su cumplimiento, replantearlas, delegar responsabilidades de autoridades de cada unidad funcional y por lo tanto el presupuesto se va a convertir en ese instrumento que sirve para vigilar que las unidades de la empresa, es decir, todas las áreas o todos los pedacitos de la empresa cumplan con los compromisos que hemos adquirido. ¿Sí? Y entonces imagínate
cómo esta herramienta del presupuesto pues se convierte en tu guía perfecta, tanto para la dirección como para cada una de las áreas, para dar seguimiento a las cosas que queremos que sucedan dentro de la empresa. A final de cuentas, tú sabes que cualquier cosa que se genere en la empresa siempre va a tener un impacto económico. Y ese impacto económico se va a ver reflejado en la contabilidad. ¿Qué queremos saber a través del presupuesto? Pues anticiparnos de alguna manera para conocer qué es lo que esperamos obtener en un periodo determinado y qué hacer para lograr obtener ese resultado o por lo menos estar lo más cerca posible. Y por eso se vuelve muy importante, fundamental, que todas las empresas tengan un presupuesto. Ya es tiempo de elaborar el presupuesto, ¿no? Si nos vamos un poquito a las fechas en las que lo deberíamos de hacer, el gobierno ya lo hizo, ¿no? Ya están en una fase de aprobación, ya se sometió a análisis, está siendo revisado por los diferentes estados, por la Cámara de Diputados y Senadores, están haciendo seguramente modificaciones de algunos planteamientos, pero la idea es que ya estamos como en una fase ya de validación y revisión de los mismos. Es importante porque además a partir de lo que el gobierno determine como presupuesto, tanto de ingresos como de egresos, es como nosotros tendremos elementos también para poder elaborar nuestro presupuesto. ¿Sí? Entonces ellos ya están caminando en ello. Las empresas, ¿sí? Las empresas transnacionales y las grandes empresas empezaron a hacer su presupuesto como para ahí del mes de agosto o septiembre. ¿Sí? Las empresas medianitas o pequeñas, por lo general, empiezan a finales de octubre o principios de noviembre a elaborar su presupuesto. ¿Sí? Entonces, estamos prácticamente en el tiempo adecuado para llevar a cabo la planeación financiera de lo que va a suceder en el año 2022. Y esta planeación financiera decimos que es la guía, por un lado, que nos va a permitir orientar las acciones de nuestra planeación para el cumplimiento de las metas que nos hemos propuesto, y por otro lado, el vigilar que las unidades de la empresa cumplan con esos compromisos que de alguna forma hemos planteado. ¿Sí? Ahora bien, ya determinamos que vamos a elaborar, vamos a llevar a cabo el presupuesto. Lo primero que tendríamos que determinar son las premisas sobre las cuales vamos a construir nuestro presupuesto. Y para llevar a cabo esas premisas deberíamos de conocer un poco lo que va a suceder o lo que creemos que va a suceder en el entorno económico y de mercado para el año 2022. Hablando muy rápidamente, yo me imagino una situación compleja, ¿sí? Desde el ámbito político, ¿sí? Estamos viendo situaciones muy complicadas. A lo mejor viene la decisión de la revocación de mandato. Yo no sé si se va a dar o no se va a dar. Yo no sé si va a seguir el presidente o no va a seguir el presidente, pero hay una incertidumbre tremenda al respecto, ¿no? Y ahí podemos empezar a definir ciertos escenarios. Bueno, si el presidente sigue su periodo normal, pues el camino va a ser este. Si hay un cambio, yo me imagino que puede ser o que va a suceder esta otra cosa, ¿no? Hay incertidumbre, sí, pero a medida que nos anticipemos a ella, vamos a poder definir los diferentes escenarios y estar preparados para cualquier cosa que pudiese presentarse. ¿Sí? Desde el ámbito económico, pues también tenemos una situación donde pues vamos a terminar con un crecimiento de la economía importante, ¿sí? Importante no respecto al acumulado que llevamos en muchos años, sino importante respecto a lo que pasó el año pasado, ¿no? Con el decrecimiento tan fuerte que tuvimos, pues hoy se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto como nunca lo hemos tenido. ¿Sí? Es medio engañoso esta situación, pero al final de cuentas no deja de ser un crecimiento en relación a lo que sucedió el año pasado. Y el próximo año se espera que la recuperación económica sea todavía más grande, porque esperamos que ya logremos pasar esta época, esta situación de la pandemia, que ya no tengamos paros otra vez como lo que hemos vivido el año pasado y este año, y que pues cada vez la economía se vaya reactivando. Dependerá de lo que pase con Estados Unidos, dependerá también de lo que pase con China y con muchos otros países en el mundo, que de alguna forma pues nos marcarán la pauta de qué podríamos esperar para el año entrante. Desde el plano social, cambiaron muchas cosas a raíz también de la pandemia. Nuestros hábitos de consumo se modificaron, las formas de vida cambiaron y por lo tanto tendremos que adaptarnos a ellas por un lado y por otro lado cambiar pues, la forma en la que desarrollamos los negocios en el día a día, indistintamente del giro en el que te manejes. ¿Sí? Y por lo tanto todo eso necesitamos visualizarlo. Y la visualización no solamente es cualitativa, sino que también necesitamos analizarla desde una perspectiva cuantitativa. ¿Sí? ¿Y qué variables necesitamos conocer? Variables externas, como puede ser la inflación esperada,
las tasas de interés, el tipo de cambio, la volatilidad en precios del petróleo principalmente, el Producto Interno Bruto, los cambios en la demanda que se esperan, qué tanta o no va a haber estabilidad política. Y desde el plano interno, pues también tenemos variables como las estrategias competitivas, las políticas gerenciales como empresa, los proyectos de inversión, la publicidad que hagamos, el establecimiento de los precios de venta, las fuentes de financiamiento, nuestros sistemas de producción, ¿sí? Y podremos hablar una lista impresionante de variables que tendremos que considerar, tanto internas como externas, para establecer las premisas del presupuesto. Y las premisas, la más importante de todas, o yo creo que son dos premisas muy relevantes, ¿sí? Una es qué expectativas tiene la organización de utilidades dentro de la empresa. ¿Sí? Y por lo general se establecen las utilidades en relación a las ventas de una forma proporcional, ¿sí? Un porcentaje, decir, bueno, pues mínimo, y eso es una práctica común que existe en el mundo, ¿sí? Es que por lo menos queremos un margen de utilidad neta del 10%. Es una premisa que el Consejo de Administración o la Dirección General nos pone para el presupuesto. ¿Sí? Una segunda premisa que tenemos que considerar es el incremento salarial. ¿Sí? También marcará una pauta, será igual al incremento del salario mínimo, no lo sé, será un porcentaje determinado, tampoco lo sé, pero hay que establecer los criterios. ¿Cómo lo establecemos? A partir del análisis precisamente de estas variables. Tú no puedes esperar que tu negocio tenga un crecimiento impresionante cuando la economía va para abajo, por ejemplo. ¿Sí? No tiene sentido, no tiene lógica. Hay mucha relación, dependerá a lo mejor de cada giro que se maneje, pero hay mucha relación entre lo que pasa con la economía en México y en el mundo contra lo que pasa en mi negocio. ¿Sí? Y por lo tanto, tengo que tener el análisis de ese tipo de variables. Entonces, la primera parte de la metodología es hacer un análisis del entorno económico y de mercado a través del análisis de estas variables. Una vez que tenemos esto, podemos empezar a hacer nuestro presupuesto. ¿Sí? Y el presupuesto se conoce, en el mundo administrativo, se conoce como el presupuesto maestro. ¿Sí? Y el presupuesto maestro está formado, se conoce así, porque está formado por 4 elementos. Primero tenemos los estados financieros, los más conocidos, sabemos que es el estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de efectivo. Pero también, además de eso, hay que considerar las inversiones de capital, ¿sí? ¿Qué inversiones necesitamos realizar para poder lograr esa utilidad esperada? Las estrategias del negocio como incrementos de productividad, diseño y comercialización de productos, estrategia de precios o cualquier otra, y los financiamientos planeados que implicará o incluirá la política de dividendos, búsqueda de fuentes de financiamiento, ventas de títulos o alguna forma de hacernos de recursos. ¿Sí? Todos estos elementos son los que tendremos que considerar en nuestro presupuesto maestro. Y el presupuesto maestro, si bien es cierto que vamos a hacer estos 3 estados financieros, realmente todo surge a partir del estado de resultados. Todos conocemos que es un estado de pérdidas y ganancias. No voy a meter a explicar mucho esto porque ya yo quiero imaginarme que la mayoría de ustedes ya tienen conocimiento, pero simplemente el estado de resultados pues no es otra cosa más que considerar los ingresos que vamos a tener como organización, menos todos los gastos, indistintamente que sea costo o gasto de operación, que implica la organización. ¿Sí? Y el resultado de esto nos va a dar la utilidad de la empresa. La elaboración del presupuesto consiste en determinar cuánto vamos a vender, ¿sí? Y cuánto vamos a gastar para vender lo que necesitamos vender. ¿Sí? Y aquí hay varias premisas, ¿no? Podemos hacer el presupuesto de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Lo más conveniente, lo mejor es que lo hagamos de arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, primero definimos cuánto vamos a vender y en función a lo que determinemos que vamos a vender, definimos cuánto nos vamos a gastar. Sin embargo, hay organizaciones que es pues muy difícil estimar el monto de las ventas y entonces lo hacemos al revés. Primero definimos cuánto nos estamos gastando y en función a ello decimos cuánto tenemos que vender para cubrir esos gastos. ¿Sí? Entonces lo hacemos de abajo hacia arriba. Cualquiera de las dos maneras es correcta. ¿Sí? Pero a final de cuentas, lo más importante no son las ventas, lo más importante no son los costos o los gastos, sino que lo más importante son la utilidad. Y la utilidad se compone de los 2 elementos, ventas como gastos, ¿no? Y por lo tanto, tendremos que hacer un mix, un juego, ¿no? Para determinar con cuántas ventas, ¿sí? Con cuántos gastos para obtener la utilidad esperada de acuerdo a las premisas establecidas hace un rato. ¿Ok?
¿Sí? Y entonces la metodología consiste de primera mano en, una vez que hicimos el análisis de las variables económicas para establecer las premisas, pues en construir nuestro estado de resultados, definir cuánto vamos a vender y establecer cuánto nos va a costar vender eso y cuánto vamos a gastar en el periodo presupuestal, que por lo general es de un año. ¿Sí? Aunque hay empresas que pues no solamente lo hacen anual, lo parcializan, o sea, hacen un presupuesto mes a mes para poder dar seguimiento con una meta anual, pero se establece mes a mes. Hay empresas que hacen un rolling budget, le llaman, ¿no? El cual pues es un presupuesto rodante, por así decirlo, que lo que busca es que siempre tengamos 12 meses hacia adelante en el presupuesto de la empresa, ¿no? Son técnicas o métodos que utilizan algunas organizaciones. Sin embargo, lo más común es que tú tengas un año fiscal calendario y pues que tú hagas tu presupuesto estableciendo una meta anual, pero que después divides en meses para poderle dar seguimiento. ¿Cómo construimos este estado de resultados? Y aquí es donde viene la explicación de la metodología que hemos implementado. Manejamos tres conceptos. Por un lado, centros de costos, cuentas contables y proyectos. ¿Sí? Los tres conceptos, seguramente tú sabes de qué se trata, ¿no? Los has escuchado, pero te los voy a explicar más o menos para que tengamos una idea y una referencia. ¿Sí? Un centro de costos. Un centro de costos, ¿sí? Es simplemente el poder separar en pedacitos, ¿sí?, la información financiera que nos interesa conocer y controlar de manera independiente. ¿Sí? Es cierto que es una sola razón social y que fiscalmente hablando, pues estamos hablando de una sola empresa, Evolucio SC. ¿Sí? Sin embargo, tenemos dos unidades de negocio. Por un lado tenemos la consultoría y por otro lado tenemos la capacitación. ¿Sí? Y a mí me interesa saber cuánto me genera de utilidad la consultoría y cuánto me genera de utilidad la capacitación. Y para esto, la mejor manera de hacerlo, pues es dividiendo la información contable en centros de costos. ¿Sí? También los centros de costos no solamente podríamos hablar de unidades de negocio, sino que también podríamos crear centros de costos para cada centro de responsabilidad o para cada área de la empresa, cada departamento, ¿no? Y podríamos tener un centro de costos para la dirección general, un centro de costos para la dirección comercial, Contraloría, dirección de mercadotecnia, planeación estratégica, pero también centros de costos para las áreas productivas como producción, control de calidad, almacén, mantenimiento, y también para las áreas de apoyo como contabilidad, compras, recursos humanos, sistemas. ¿Sí? A partir de separar en pedacitos la información financiera, es mucho más fácil tomar decisiones, porque además le puedes exigir el control de los recursos financieros a cada una de las áreas de la empresa. Es cierto que todo forma parte de un todo, ¿sí? Pero el hecho de repartirlo en pedacitos, pues nos permite tener mayor conocimiento de lo que pasa en cada área y mayor facilidad para la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es crear centros de costos. ¿Sí? De repente, el contador, yo no traigo nada con los contadores, perdón si alguien se siente aludido al respecto, ¿verdad? Pero de repente a los contadores no les gusta que nos metamos a su contabilidad. ¿Sí? Y no les gusta porque están acostumbrados a hacerla de alguna manera, porque ya se aprendieron la forma de contabilizarlo de alguna otra forma, porque ellos dicen que no necesitan todo esto, ¿verdad? ¿Para qué dividirlo en pedacitos si ellos simplemente necesitan el todo para el cálculo de impuestos? ¿Sí? Pero bueno, contadores, pues tú no tomas las decisiones de la empresa, las decisiones las toma la dirección, ¿verdad? Y la dirección necesita información separada en pedacitos para poder tomar decisiones adecuadas. Todos los sistemas de contabilidad que existen en el mundo tienen la posibilidad de establecer centros de costos. Si no le llaman centro de costos, le llaman departamentos. ¿Sí? Todos los sistemas, el COI tiene la posibilidad de hacerlo, el Compact tiene la posibilidad de hacerlo, el SAP, por supuesto, tiene la posibilidad de hacerlo, y cualquier sistema de administración o de contabilidad tiene la posibilidad de separar en centros de costos la información financiera. El presupuesto lo hacemos de esta manera, pensando que cada líder o cada representante de las áreas es responsable de elaborar y administrar su propio presupuesto. ¿Sí? Lo que te decía hace un rato, ¿verdad? No es administración y finanzas quien lo integra, es cada titular de área, ¿sí? Y tiene que integrar pues el pedacito que le toca administrar.
Y esto lo hace bajo el entendido de que al inicio de cada año se le entrega casi como una chequera y decirle, ¿sabes qué? Estos son los recursos financieros disponibles, ¿sí?, para lograr y alcanzar los objetivos de tu área y de la organización. ¿Bien? Y entonces te estoy asignando una responsabilidad, pero te estoy dando también la posibilidad y los recursos para que puedas llevar a cabo dicha responsabilidad. Y entonces aquí lo que se busca es que cada líder de área hace su presupuesto y se ve reflejado, se ve establecido a través de los centros de costos. Y ningún representante de área, ningún titular de área tiene facultades para alterar o modificar el presupuesto de un centro de costos diferente a los registrados de su área, ¿no? Es decir, yo imagínate que soy del área comercial, tengo mi presupuesto, me lo gasto y necesito más dinero para poder operar. Yo no tengo facultades para ir y quitarle el presupuesto al área de recursos humanos, porque ellos tienen sus proyectos, ellos tienen sus responsabilidades, y ellos tienen sus cosas por hacer, ¿no? Y entonces yo no puedo hacer eso. Yo solamente puedo alterar mi presupuesto, ¿no? Yo solamente puedo decir qué es lo que voy a hacer a lo largo del año con los recursos que se me vayan a asignar. Y con esos recursos es como yo voy a lograr el cumplimiento de mis metas, ¿sí? Las metas que establezcamos dentro de mi departamento. Y precisamente por eso es relevante e importante que consideremos centros de costos al momento de hacer nuestro presupuesto. Bien, ese fue el primer elemento. El segundo elemento, cuentas contables. Yo estoy seguro que todos ustedes conocen el tema de las cuentas contables, ¿no? Son apartados que están bien definidos, que sirven para identificar cada tipo de gasto y que además nos permiten mantener una estadística respecto al uso de estos recursos en un periodo determinado. Cada cuenta contable es diseñada bajo un fin específico y es codificada para identificar fácilmente de qué tipo de cuenta se trata, ¿sí? El problema está, me vuelvo a meter con los contadores, ¿verdad?, que tradicionalmente el catálogo de cuentas pues tiene muchos años dentro de la empresa, a lo mejor tiene más de 10 años que seguimos manejando el mismo catálogo de cuentas. Y las cuentas que hemos manejado son las que al contador le han convenido abrir para el cálculo fiscal. ¿Sí? Regreso al tema, es importante lo fiscal, pero es más importante la toma de decisiones empresariales, ¿sí? Y por lo tanto necesitamos un catálogo de cuentas que me permita identificar cada tipo de gasto y tomar decisiones en relación a los mismos. Porque ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos que de repente hemos visto catálogos como de 10,000 cuentas, ¿sí?, que hay cuentas repetidas, ¿sí?, cuentas que están duplicadas, cuentas que no sabemos para qué las usan, no, que no tenemos idea de en dónde meter, dónde registrar un gasto, dónde registrar otro, y entonces cuando tú quieres analizar detalle por detalle de la contabilidad, pues se vuelve muy complicado, ¿no? Y entonces la idea de esto es tener un catálogo de cuentas que me permita, ¿sí?, identificar la información con un número de cuentas limitado, ¿sí?, pero con las cuentas necesarias para poder tomar las decisiones adecuadas, ¿sí? Generalmente nosotros lo que hacemos cuando entramos a realizar un presupuesto con las empresas es que hacemos una reingeniería del catálogo de cuentas. El contador inmediatamente levantará la mano y dice, es que no se puede hacer esa reingeniería por la historia, bla, bla, bla. Sí se puede hacer, ¿verdad? Es recomendable hacerla antes de que empiece el ejercicio fiscal, ¿no? ¿Para qué? Para tener la historia de lo que ha sido este año clasificado de la misma manera, pero sí se puede hacer. ¿Por qué no te gusta que lo haga? Porque ya te acostumbraste, ya sabes que la cuenta 70,813 es la del teléfono, ya te la sabes de memoria, ya no tienes que pensar, ya no tienes que buscar la cuenta por otro lado, sino que ya sabes que ahí está la cuenta de teléfono, ¿sí? Pero a mí no me sirve a lo mejor que la cuenta de teléfono esté ahí, a mí me sirve que esté en otro lado, que forme parte no solamente como una cuenta independiente, sino que a lo mejor forme parte de un bloque de cuentas que son todos los servicios de la empresa, donde tengamos el agua, la luz, el gas y todos los gastos que estén relacionados con los servicios. ¿Por qué? Porque necesito esta información para tomar decisiones. Y entonces lo que hacemos en esta reingeniería es que hacemos bloques de cuentas contables y después generamos subcuentas. Ustedes van a saber muy bien a qué nos estamos refiriendo, como este caso de aquí, ¿no? Tenemos una cuenta contable que es gastos de viaje y tenemos subcuentas que es transportación, hospedaje y alimentación, que si te fijas es el mismo número de cuenta, pero con un consecutivo que simplemente la distingue. Y estos bloques de cuenta lo que me permiten hacer es que si yo necesito meter una cuenta más, pues no la meta al final de mi catálogo, donde queramos meterla, sino que la meta donde tiene que ir, ¿sí? Vamos a suponer, ahorita con el Tren Maya, pues vamos a meter una cuenta contable que diga boletos de tren,
¿no? Y entonces, pues, ¿qué vamos a crear? La cuenta 70.814.04, boletos de tren. ¿Sí? Y entonces la agrupo en cuentas que tienen conceptos similares que me permiten saber a través de la contabilidad cuánto nos gastamos en total de gastos de viaje y cuánto nos gastamos en boletos de tren. ¿Sí? Y lo podemos hacer de una manera muy ágil y muy rápida. ¿Sí? Y entonces hacemos esa reingeniería del catálogo de cuentas con el propósito de agrupar por bloques primero y luego de tener la información pues simplemente a nivel de la información que necesitamos para tomar decisiones. Sabemos que hay que cuidar la parte fiscal, por supuesto, no la abandonamos, pero no solamente nos enfocamos en ello, sino que también la usamos para la toma de decisiones. ¿Sí? Y entonces manejamos nuestra información financiera, nuestro presupuesto, a través del uso de cuentas contables perfectamente definidas que me van a permitir saber en qué me estoy gastando las cosas. Ahora bien, tenemos cuentas contables y centros de costos. La idea es que, ok, yo tengo una actividad, un proyecto, un gasto específico, el cual yo sé en qué cuenta contable va, ¿sí? Y también sé a qué centro de costos se lo vamos a cargar. ¿Sí? Vamos a suponer, te voy a poner un ejemplo. ¿Sí? En la empresa organizamos una posada de fin de año. ¿Sí? Y entonces, tradicionalmente lo que pasa es que el contador dice, pues vamos a abrir una cuenta contable que se llame posada de fin de año. Y ahí vamos a meter todos los gastos de la posada. ¿Sí? Y esa posada, si es que tenemos centros de costos, pues se la vamos a mandar al Departamento de Recursos Humanos porque es el responsable de su organización. ¿Sí? Si no tenemos centros de costos, pues simplemente abrimos la cuenta contable de posada de fin de año y pues ahí metemos todo lo que gastamos. ¿Sí? Y entonces yo le pregunto al contador, ¿cuánto nos gastamos el año pasado de la posada? Porque ya nos toca organizar la posada para este año. Y el contador me dice, pues de acuerdo a nuestro registro contable nos gastamos 50,000 pesos. Perfecto, 50,000 pesos que nos gastamos durante la posada. Ahora quiero saber en qué nos las gastamos. ¿Sí? Porque yo me imagino que dentro de esa posada, pues porque rentamos un salón, compramos, mandamos a hacer alimentos, hicimos uniformes, compramos regalos para la rifa a los empleados, hicimos reconocimientos para los trabajadores, no sé, una serie de conceptos que implica la posada de fin de año. Pero contablemente el problema que tenemos tradicionalmente es que está registrado de forma global y por lo tanto para saber en qué nos gastamos concepto por concepto, habría que hacerlo primero, sacar un reporte de auxiliares, ¿sí? Donde veamos ahí todos los movimientos que hubo, todas las pólizas que se generaron y luego tendríamos que agarrar nuestra calculadora y sumar, pues tanto de uniformes, tanto fue de gastos de comida, alimentación, tanto de salón, tanto de cada uno de los conceptos, ¿no? Y el contador, como tiene mucho trabajo, pues se va a tardar un ratito en darme la información que yo necesito para obtener todo esto. ¿Sí? Y entonces lo más lógico sería, ¿sí? ¿Por qué no, en lugar de abrir una cuenta global que se llame posada de fin de año, por qué no clasificamos cada concepto de gasto en la cuenta que le corresponde? Tanto de uniformes, tanto de alimentos, tanto renta local, tanto de regalos, etcétera, etcétera, para que entonces tengamos, ¿sí? Pues la información necesaria clasificada de acuerdo a cada concepto. ¿Sí? Suena más o menos lógico, seguramente, ¿sí? Pero suena complicado porque me diría, seguramente ya las respuestas van a ser, bueno, es que si lo hacemos de esa manera, ahora no sabríamos cada concepto de gasto, pero no sabríamos cuánto fue específicamente de la posada de fin de año. ¿Sí? Y también tendría que ver mi reporte auxiliares para saber póliza por póliza, ¿verdad? A qué se refirió cada gasto. ¿Sí? Si fue de posada de fin de año o no fue de posada de fin de año. ¿Sí? Y entonces hay varias consideraciones que hay que tomar en cuenta. La primera es que todas las cuentas contables son afectadas a diversos centros de costos. ¿Sí? Esta dualidad va a existir al momento de crear centros de costos. No puedes decir esto no va a ningún centro de costos. Una vez que defines abrir centro de costos, todos los movimientos contables tendrán que verse afectados a un centro de costos. ¿Sí? Y se puede agrupar o se puede determinar, pues bueno, las reglas de juego para ver a qué centros de costo los mandamos. Por ejemplo, la papelería, ¿no? Todas las áreas de la empresa consumen papelería. Hay que tomar una decisión. La papelería la vamos a presupuestar. Cada área va a presupuestar el pedacito de papelería que se va a gastar para meterlo en su presupuesto.
O mejor asignamos la responsabilidad a un área en particular, vamos a suponer administración, se va a encargar del presupuesto y de la administración de la papelería de toda la empresa. Son decisiones que hay que tomar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a cada área, como dice aquí, hay que decirle cuáles son las cuentas contables que se pueden alterar para cada uno de los centros de costos declarados, ¿no? Y entonces hacemos una especie como de guía contabilizadora en la cual le decimos a cada titular de área, estas son las cuentas contables que se van a ver afectadas en tu centro de costos. No puedes salirte de esas cuentas contables, estas son las que vamos a manejar para ti en particular. Y le asignamos dueños a cada concepto de gasto. ¿Sí? Hasta aquí pareciera muy lógico, vamos bien, ¿verdad? Pero ahora lo que hacemos es meter un nuevo concepto que es el de proyectos. ¿Sí? Y realmente la innovación que tiene esta metodología precisamente viene aquí. ¿Sí? Así como este proyecto del cual hablábamos de la posada de fin de año, ¿sí? Pues imagínate qué padre que pudieras decir, contador, ¿cuánto nos gastamos en la posada de fin de año? Ah, vemos el proyecto. Y el proyecto nos dice que nos gastamos 50,000. ¿En qué nos los gastamos? Ah, hacemos un desglose de los gastos del proyecto y nos gastamos tanto en alimentación, tanto en uniformes, tanto en regalos, tanto en renta del local, o del salón, ¿sí? Y entonces esa es información que tenemos relevante. ¿Y a qué centro de costos se mandó? Recursos humanos. Perfecto, suena a un proyecto, ¿no? Suena a pues una posibilidad de etiquetar, como lo decíamos al principio, los recursos hasta cierta actividad. Y eso suena bien, ¿no? Que tenemos otro proyecto, que queremos ir a una expo en Estados Unidos, ¿sí? Porque vamos a presentar nuestros nuevos productos y demás. Ok, ¿qué implica la expo? Ah, pues la expo implica boletos de avión, hospedaje, alimentación, la compra del stand, la publicidad o los elementos promocionales que vamos a llevar. A lo mejor tenemos que rentar algún equipo especial por allá. Y entonces son diferentes conceptos de gasto. ¿En dónde va? No vamos a abrir una cuenta contable que diga Expo en Estados Unidos, sino que las cuentas contables que ya tenemos tradicionalmente, pero etiquetadas a un proyecto, ¿sí? Y que además va etiquetado a un centro de costos, ¿sí? O a varios centros de costos, porque va a ir a lo mejor a esta expo, pues va el área comercial, ¿sí? Va a ir el área de producción, ¿sí? Y va a ir el área de marketing a lo mejor, y también la dirección general, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues imagínate, tienes un proyecto global que es la Expo Estados Unidos, clasificado en diferentes cuentas contables, ¿sí? Y relacionado con diferentes centros de costos. El pedacito que le corresponde pagar a la dirección comercial, a la dirección general, a la dirección de mercadotecnia y a la dirección de producción. Y entonces cada área pues establece o asume la responsabilidad de la asignación de un presupuesto específico para un proyecto concreto. Y entonces lo que buscamos precisamente en esta metodología es juntar estos tres elementos: proyectos, cuentas contables y centros de costos, reconociendo que un proyecto pues es un conjunto de esfuerzos temporales que me van a llevar a lograr un objetivo específico. ¿Sí? Y podemos decir hoy en día que cualquier cosa que sucede en la organización le podemos llamar proyecto. ¿Sí? Y entonces imagínate, tenemos el proyecto de operación, ¿no? Podría ser un tipo de proyecto, ¿sí? Los gastos que son comunes y corrientes a lo largo de todos los años, que se repiten, ¿no? Por ejemplo, la renta del local, pues lo tengo que pagar todos los años, el teléfono tengo que pagar cada año, al despacho contable le tengo que pagar cada año, y entonces son mis gastos comunes en la operación de mi centro de costos. ¿Sí? Pero también tenemos otros proyectos especiales, como puede ser la implementación de un CRM, que no es de todos los años, es nada más una sola vez en la vida. La certificación en ISO 9000, tengo que darle mantenimiento, pero la inversión la voy a hacer una sola vez. Un proyecto de capacitación, no voy a capacitar lo mismo este año que lo que capacitamos el año pasado. Eventos de integración, como es la Olimpiada Deportiva que podemos organizar o la posada de fin de año. ¿Sí? Proyectos especiales que hacemos en el día a día que nos pueden ayudar a elaborar nuestro presupuesto. Cada proyecto se presupuesta de acuerdo al catálogo de cuentas contables en cada uno de los centros de costos, en las cuentas necesarias y específicas para cada proyecto, dependiendo de la naturaleza del gasto que vayamos a incurrir. ¿Sí? Y entonces de esta manera podríamos tener proyecto de operación, ya dijimos, es todo aquellos insumos requeridos para la operación diaria y cotidiana de cada centro de costos. Este presupuesto, pues es un presupuesto que tiene prioridad 1, prioridad A,
¿Por qué? Porque no puedo dejar de pagar la luz, no puedo dejar de pagar la renta, no puedo dejar de pagar el despacho contable, son gastos que tengo que hacer. Entonces es lo primero que presupuesteo. ¿Sí? Después también hago el presupuesto de la nómina, tampoco puedo dejar de pagar la nómina. ¿Sí? Es parte de la operación, pero lo separamos en dos porque el tratamiento que le damos a la nómina es diferente que al que le damos a la operación. Generalmente son personas diferentes las que hacen el cálculo de este presupuesto y entonces también lo separamos. Y también tiene prioridad A y el resto de los proyectos son los proyectos anuales o proyectos especiales. Esas cosas que no voy a incurrir el año, que no incurrí el año entrante, el año pasado, perdón, y que no sé si voy a volver a incurrir en otros años. Proyectos especiales y anuales que hacemos en este periodo concreto. ¿Sí? Y entonces clasificamos todo nuestro presupuesto, lo vamos integrando por proyecto. Esto es mucho más fácil, por eso que te decía de los proyectos de la planeación estratégica. ¿Por qué? Porque tú le vas a poder asignar recursos financieros, ¿sí?, a cada uno de nuestros proyectos. ¿Mm? Y entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, si no le asignas recursos financieros a la posada de fin de año, pues no va a haber posada de fin de año, ¿no? Si no le das recursos financieros para ir a la Expo en Estados Unidos, no va a haber Expo en Estados Unidos, ¿no? Y entonces vamos etiquetando los recursos, como sucede en el gobierno. Cada recurso está perfectamente etiquetado en proyecto. Y ese recurso, la posibilidad es o hago o no hago el proyecto. Si no hago el proyecto, voy a tener dinero disponible. Si sí hago el proyecto, pues me voy a consumir parte del dinero o el dinero que asignamos al presupuesto de ese proyecto. Y entonces esto me permite decidir qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Porque imagínate el escenario, ¿no? Imagínate que cada área va a hacer su presupuesto y va a decir, yo necesito tanto dinero. ¿Sí? Y así nos va a decir comercial, producción, compras, todas las áreas, ¿no? Yo necesito tanto dinero. Y administración y finanzas va a integrar los presupuestos de todos. Y lo más probable es que todos hayamos puesto la cartita Santa Claus, ¿sí? Cosa que no nos va a alcanzar, estoy casi seguro, ¿sí? Y por lo tanto tendríamos que hacer adecuaciones al presupuesto. Las adecuaciones tradicionalmente, otra vez, administración y finanzas decía, no, pues hay que mocharle, ¿sí?, 10% menos a todas las áreas de presupuesto para que nos dé el número que el consejo nos está pidiendo. Oye, pero si le quitas 10%, ¿no? Pues no vas a tener para pagar la luz, seguramente, porque estás presupuestando el monto de luz adecuado, el que necesitas para pagar. No vas a poder pagar los sueldos a todo el personal, ¿sí? Porque va a llegar un momento, en el mes de octubre, que ya no vas a tener dinero. ¿Qué vas a hacer? Si ya no hay dinero para operar, ¿cómo opero? ¿No? Entonces, no, mejor en lugar de mochar el presupuesto así, mejor definimos a través del establecimiento de prioridades, definimos qué proyectos sí se pueden hacer y qué proyectos no. Y entonces cuando le diga, ¿sabes qué? Ni modo, tenemos que mocharle el 10%, a ver, todas las áreas, díganme qué van a hacer para mocharle el 10% de todo el presupuesto. Y entonces dime qué proyectos vas a dejar de hacer. Y entonces en función a eso vamos a asignar, ¿sí?, el presupuesto por proyecto asociado o directamente relacionado con un centro de costos, ya sea divisiones de negocio o áreas de la organización, y ligado a las cuentas contables. Y a partir de ello vamos a definir prioridades. Prioridad A, prioridad B y prioridad C, ¿no? 3 prioridades para decir qué proyectos se tienen que hacer indistintamente de que haya recursos o no haya recursos. No podemos dejar de pagar impuestos, no podemos dejar de pagar la nómina, no podemos dejar de pagar la operación cotidiana. ¿Sí? ¿Qué proyectos los vamos a mandar a prioridad B? Ok, quedan detenidos tantito, ¿sí? Y si se van dando los resultados, los liberamos. Si no se van dando los resultados, los detenemos. ¿Por qué? Porque queremos lograr la utilidad. Y proyecto C simplemente son proyectos que no se autorizan porque no nos alcanza el presupuesto para hacerlo. Entonces clasificamos los proyectos de acuerdo a la prioridad y esto es lo que va a determinar si hacemos o no hacemos. Y entonces empezamos a jugar con el prender y apagar proyectos hasta que lleguemos a las metas esperadas por el Consejo de Administración en relación al porcentaje de utilidad neta que queremos lograr. Y entonces es mucho más fácil poder tomar decisiones de, ok, tenemos limitado el presupuesto, es normal, ¿sí?, y qué acciones sí podemos hacer a partir de los recursos que se nos están asignando. Y yo como líder de área, pues tengo la posibilidad de decir, pues a mí me conviene o yo necesito hacer estos proyectos y pues ni modo voy a sacrificar estos otros que a lo mejor no son tan relevantes o puede ser que no sean tan estratégicos o puede ser que podamos subsistir sin hacerlos y demás. ¿Sí? Y entonces yo puedo definir qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer.
¿sí? Cada centro de costos, cada área debe realizar su presupuesto por proyecto y cada proyecto se presupuesta mes a mes por cuenta contable. Y esa es la premisa que utilizamos en esta metodología para llevar a cabo nuestro presupuesto anual, que lo vamos a mensualizar. ¿Sí? Y una vez teniendo el presupuesto, se somete a autorización, llegamos con una meta esperada de acuerdo a las premisas que nos pusieron. No sirve de nada llegar y decir, ¿sabes qué? No voy a llegar a la utilidad que me pediste, voy a tener menos utilidad. Oye, pues no, no se puede, ¿no? Tienes que llegar, esta obligación, y es un requisito del Consejo de Administración que logremos esa utilidad. Me tienes que decir cómo lo vas a lograr. ¿Sí? Y entonces, primero es que no llegas a pedir autorización de un presupuesto que no cumple con las premisas iniciales. ¿Sí? Te autorizan el presupuesto y ahora lo que viene es no guardarlo en el cajón, sino que tener un proceso de control presupuestal. Es decir, mes a mes, estar validando y vigilando que el presupuesto se vaya dando, y si no se va dando, tendrás que ir tomando las decisiones adecuadas. Y para ello se sugiere tener una vigilancia en la ejecución de los presupuestos que puede ser efectuada por una o varias personas, dependiendo lo que la empresa quiera. Yo te sugiero crear un comité de presupuestos. ¿Sí? Y un comité de presupuestos que generalmente está formado por la dirección o el titular del área de administración y finanzas, generalmente metemos al de recursos humanos, a veces metemos al de sistemas por la parte de la transferencia y del manejo de presupuestos, y a lo mejor podemos meter a alguna otra persona. No recomiendo meter al director general ni a los grandes titulares de las áreas, porque ellos tienen responsabilidades ajenas mucho más importantes que administrar un presupuesto. Este comité de presupuestos va a tomar decisiones sobre la variación de normas y políticas que afecten a varias áreas de la empresa. Van a aprobar los presupuestos antes de la dirección general, van a efectuar estudios de los informes de los resultados reales contra los estimados, ¿sí? Y a recomendar, en su caso, la adopción de medidas correctivas. Recomendar, no ejecutar. ¿Sí? Es decir, otra vez, yo comité de presupuestos le digo a Mercadotecnia, ¿sabes qué? Yo te sugiero que en lugar de que este proyecto hagas esto. Yo no tengo facultades para quitarte iniciativa, para quitarte autoridad o para quitarte control. ¿Sí? Tú lo vas a decidir, pero simplemente es, ya no tienes presupuesto, ya te lo acabaste o ya te lo estás acabando. Dime cómo le vas a hacer para lograr seguir pagando la renta que necesitamos, pagar la luz, pagar el teléfono y pagar la nómina. ¿Sí? Y entonces, a partir de este comité, se convierte en el vigilante del presupuesto, que va a estar monitoreando las variaciones que existen entre real y presupuestado para que las áreas entonces puedan tomar decisiones al respecto. Y entonces, bueno, pues a grandes rasgos esta es la metodología que hemos diseñado, ¿sí? Te lo estoy explicando desde un concepto meramente teórico, y simplemente decir que mientras más información tengas disponible, mayor va a ser el control que puedas tener de tu organización. Y por eso es importante. Hay otra limitación muy triste, pero por real, ¿sí? Que tengo que poner sobre la mesa. ¿Sí? Y esta limitación es que la contabilidad que manejamos, por lo general, es meramente fiscal. Es decir, a través del manejo contable buscamos el menor pago de impuestos. Y el menor pago de impuestos lo hacemos a través de prácticas, algunas legales y otras no tanto, ¿sí? Pero prácticas que te van a llevar al menor pago de impuestos. Y esto va a suceder declarando la menor cantidad de utilidad, ¿sí? Que no siempre es real, porque hay veces que metemos gastos que no son o que no corresponden a la empresa, hay veces que no registramos todos los ingresos. Yo sé que me van a decir de groserías porque sé que eso no se puede hacer, pero se hace, sucede en la vida real, ¿sí? Y entonces, pues tenemos una contabilidad que no me da información real sobre lo que verdaderamente sucede en la empresa. Esto nos debería llevar, si realmente quiero tomar decisiones y quiero utilizarla de manera adecuada, pues te puede llevar a dos cosas. Una es que dejes de llevar a cabo ese tipo de prácticas, o la otra es que lleves doble contabilidad. Una para el pago de impuestos y otra para el tema de decisiones. Oye, pero es más trabajo eso. Sí, sí es más trabajo, pero lo necesitamos para tomar decisiones, más hoy que tenemos una incertidumbre muy grande, más hoy que tenemos recursos muy limitados y que necesitamos utilizar de una forma eficiente nuestros recursos financieros. Y por lo tanto hay que buscar la forma para que a través de la contabilidad podamos hacerlo.
¿sí? Y para eso el presupuesto te puede ayudar. Un arma muy poderosa que te puede ayudar a tener el control de tu organización, a dar seguimiento al desempeño de cada uno de los líderes de la empresa y, por supuesto, al logro de las metas organizacionales que te planteaste durante la planeación estratégica. Termino diciéndote que el presupuesto, ¿sí? De acuerdo a como dice Edward Gibbon, dice que vas a ser más rico en la medida de que tus ingresos sean superiores a tus gastos, eso ya lo sabemos, pero que tus gastos sean iguales a tus deseos. Todos tenemos una gran cantidad de deseos, ¿sí? Una gran cantidad de metas por cumplir, una gran cantidad de sueños por comprar, pero pues van a estar delimitados a partir de los ingresos. ¿Qué tendría que hacer? Buscar generar los ingresos necesarios para poder gastar todo aquello que sea igual a mis deseos. Bien, pues esta es la metodología que te quise platicar, es la que nosotros aplicamos para elaborar nuestros propios presupuestos, la que aplicamos cuando vamos a las empresas para ayudarles a elaborar su presupuesto. Y seguramente tú hoy te quedaste como con ciertas ideas, ¿no? Te lograste imaginar más o menos cómo podría funcionar el presupuesto así y la contabilidad, pero estoy seguro que tienes muchas inquietudes y muchas dudas al respecto, ¿sí? Y para ello te quiero invitar a algunos eventos, ¿no? Primero es que recordarte que tenemos nuestra plataforma e-learning, ¿sí? Evolucio.online, donde tenemos ya una serie de cursos, algunos, todavía nos falta desarrollar muchos, pero pues para parte de nuestros cursos los hemos desarrollado en esta plataforma donde tú puedes tomar la capacitación de forma pregrabada, en línea, en el dispositivo que quieras, en el lugar que quieras y en el momento que tú quieras. Entonces te invito a que entres a la plataforma, te des una vuelta por ahí, hagas un tour y veas las bondades que tiene capacitarte en este esquema. Y la otra es que quiero invitarte a que esto que aprendimos hoy de forma teórica lo apliquemos en la vida real, ¿no? Bueno, lo apliquemos ya no solamente de forma teórica, sino que también práctica en este taller virtual que vamos a tener 26 y 27 de octubre de 9 a 1 de la tarde, bueno, de elaboración de presupuestos, el cual, pues lo que vamos a hacer es, ya nos vamos a olvidar de la parte teórica, porque esa ya la vimos el día de hoy, y nos vamos a enfocar a ver la parte ya práctica de la metodología, donde a través de una serie de plantillas que hemos diseñado en Excel, muy sencillas, pero que maneja toda esta información que veíamos de centros de costos, cuentas contables y proyectos para poder llevar a cabo nuestro presupuesto, ¿sí? Y entonces vas a aprender a elaborarlo, te vas a llevar pues como parte del curso esas plantillas que te pueden que te pueden servir para hacer tu presupuesto y por lo tanto, bueno, pues te invito a que te inscribas, ¿sí? Te cuesta $1,000 masiva por participante y además, bueno, te estamos dando algunos bonos al respecto, ¿no? Primero es que si te inscribes antes del 20 de octubre, te vas a llevar el curso de finanzas personales que tenemos ya en nuestra plataforma, completamente gratuito, por supuesto, con tu reconocimiento de validez curricular. Y por lo tanto, bueno, cada persona que se inscriba al curso podrá tomar gratis este curso de finanzas personales, ¿sí? Si te inscribes antes del 20 de octubre. Pero también Andrea me convenció hoy en la mañana, ¿sí? Y me dijo que además de esto, ¿sí? También les diera un precio especial a ustedes por haber participado en el webinar, ¿sí? Y el precio es que en lugar de pagar $1,000 masiva, pagarías $900 masiva, ¿sí? Por cada uno de los participantes que se inscriban. Y entonces imagínate, pues el precio que te estoy dando es realmente muy, muy económico porque te estás llevando el taller de presupuestos, por un lado, más el curso de finanzas personales. Este curso tiene un precio de venta de $400 masiva por ser en la plataforma y por lo tanto, pues realmente te estás llevando un valor agregado muy alto de una metodología pues muy concreta, muy específica que te va a ayudar a hacer el presupuesto de tu organización. ¿Sí? Entonces, si a ti te interesa, escríbenos aquí en el chat, ¿verdad? Ponme interesa, quiero información, ponme tu nombre, tu correo electrónico también para poderte mandar información ya de contenidos, el objetivo del curso y bueno, la información que tenemos del mismo. Pero recuerda, ¿sí? Si te inscribes, bueno, este descuento especial que estamos dando de $900 masiva es si te inscribes a más tardar el día de mañana, 15 de octubre. ¿Sí? Todo el día de mañana tienes para inscribirte, te costaría $900 masiva, la participación por participante en el curso de elaboración de presupuestos,
más el curso de finanzas personales, curso en línea a través de nuestra plataforma. El de elaboración de presupuestos es en línea también, pero es en tiempo real. Vamos a estar ahí platicando, tú y yo, y te voy a ir guiando paso a paso en donde vamos a elaborar el presupuesto de un negocio de la vida real que tiene centros de costos, que tiene cuentas contables y que tiene proyectos a realizar. Vas a aprender a hacerlo y vas a poder aplicarlo directamente en tu empresa. ¿Bien? Así es que, pues te invito a que, si te interesa, nos lo pongas aquí en el chat. Y de todas formas, Andrea nos va a ayudar a mandar la información por correo. ¿Sí? Termino diciendo o recordándote, ya todos ustedes son conocidos pues ya de tiempo atrás de nuestra empresa, pero pues recordarte que tenemos más de ya 16 años moviendo y transformando organizaciones, que si necesitas ayuda, nosotros lo podemos hacer. ¿Sí? Y lo podemos hacer implementando junto contigo toda la metodología de elaboración de presupuestos o que tú lo apliques y nosotros te vamos asesorando en el camino. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas es viable y te podemos ayudar con mucho gusto. Recuerda que todos tus proyectos se hacen nuestros proyectos y que tenemos toda la experiencia, todo el conocimiento necesario para llevar a cabo esta metodología como todo lo que ofrecemos en nuestro día a día. Te invito a que nos sigas en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, que veas nuestro canal de YouTube. Este webinar va a estar disponible a partir del día de mañana por la tarde. Ya lo podrás volver a ver, lo podrás compartir y estará de manera permanente ahí en nuestro canal junto con otros 23 webinars que ya tenemos, más todos nuestros foros virtuales que hemos organizado. Te invito también que, como ya te dije, que entres a nuestra plataforma de e-learning, evolucio.online, y también que entres a nuestra página de internet, evolucio.com.